Buenos días. Buenos días. Voy a empezar con la última parte de equilibrio heterogéneo. Hoy concluimos en la segunda unidad y estamos listos para el primer parcial, que incluye equilibrio homogéneo y equilibrio heterogéneo. Entonces, para los hidróxidos, si bien la parte de hidróxidos teóricamente es el último punto en el avance de equilibrio heterogéneo, en la parte práctica ustedes han realizado la formación de diferentes hidróxidos en el laboratorio número 2. Por lo tanto, sin embargo, vamos a tratar de entender un poco o afianzar los conocimientos de la parte práctica. Hidróxidos. Cuando ustedes dicen voy a formar un precipitado de hidróxido, por ejemplo, un hidróxido de cobre. Ustedes agarran un tubo de ensayo, agregan una sal de cobre, que puede ser bajo la forma de sulfato. Esto se caracteriza por ser de color celeste. El cobre más 2 es de color celeste. Entonces, lo primero que uno piensa en agregarle, lo primero que uno piensa es en agregarle un oxidrilo. Agarro un gotero que dice hidróxido de sodio y empiezo a agregarle gota a gota. Se me forma un precipitado, se me forma un precipitado que tiene características coloidal. El hidróxido de cobre. El hidróxido de cobre se caracteriza por ser un precipitado coloidal de color celeste. Si usted me pregunta, ¿qué es coloidal? ¿Qué es coloidal? Coloidal significa un precipitado, a ver, para que lo entienda mejor, como cuando usted le agrega clara de huevo al agua o cuando está una gelatina por solidificar ese aspecto. Eso es un coloide. Son partículas que no son tan grandes como para irse al fondo y formar un precipitado verdadero, pero no son partículas tan pequeñitas como para desaparecer. Entonces, así ustedes han formado los precipitados de hidróxido. Algunos, como les digo, eran de color celeste, marrones, incoloros o blanquecinos, etcétera. Pero ahora viene la interrogante. ¿Es la única manera a través de la cual yo puedo formar un precipitado de hidróxido solamente agregándole oxidrilo? La respuesta es no. Yo le puedo agregar una base, una sal básica, puedo agregarle un tampón y obtener un precipitado coloidal o un precipitado de hidróxido. Por ejemplo, si yo le agrego acá amoníaco diluido, de seguro que yo formo hidróxido de cobre. Y si usted me dice por qué, porque no se olvide que el amoníaco en agua, el amoníaco es una base que acepta un protón y me libera oxidrilo. Este es el oxidrilo que viene y se une al cobre y me forma el hidróxido de cobre. Entonces, pensar que yo los oxidrilos, los hidróxidos, los puedo obtener solamente agregándole hidróxido de sodio, no. Y fíjense acá un detalle, yo les estoy colocando amoníaco diluido, porque si yo le agrego amoníaco concentrado, acá una estructura compleja que se llama tetramín de cobre 2, que no tiene nada que ver con o este precipitado. Ese es un tema ya para el segundo parcial, pero fijémonos entonces la diferencia. Otro de los detalles, ¿qué pasaría si yo decido, y ahora eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando de repente, y esto lo han visto, ¿dónde lo ven mejor?
en lo siguiente. Vamos a hacer otro ejemplo para que ustedes no digan, ah, solamente ocurre esto con el cobre. No, vamos a hacer otro ejemplo. Suponiendo la plata, yo tengo el ion plata ahí. ¿Qué plata? Como nitrato de plata, generalmente así, lo tenemos en el goterito, le agregamos unas gotas y ustedes tienen que formar precipitados, acá va el ion, lo que hacen en su práctica de laboratorio, aquí cianuro, carbonato, oxidrilo, bueno, más o menos lo que han ido haciendo en práctica. Entonces ustedes dicen, muy bien, le voy a agregar cianuro de potasio, porque así dice el gotero. Y resulta de cianuro de potasio que usted tiene una solución de cianuro de potasio diluido. Y usted anota acá, se forma precipitado de cianuro de potasio blanco coloidal. Así. Y esto está mal. Y esto está mal. Y usted dice, pero ¿cómo? Pues si yo le agregué y yo vi eso. En realidad, ¿cómo puede ser que me diga que esté mal si la plata con el cianuro eh, me forma un precipitado de cianuro de plata? Bueno, resulta que no es lo que se le está formando el cianuro de plata. Y usted dice, entonces, ¿qué se me está formando? Yo le vuelvo a decir, lo que usted tiene ahí es un hidróxido de plata, que encima ese hidróxido de plata, cuando lo deja un tiempo expuesto a la luz, se convierte en un coprecipitado gris, que es un óxido de plata. Pero usted está creído que ha precipitado el cianuro de plata y le pone cianuro de plata precipitado de partículas ligeramente, no, ya ya son partículas ligeramente finas de color gris. Nada que ver. Entonces, porque aquí está diluido. ¿Qué es lo que se le está formando? ¿Por qué se le está formando el hidróxido de plata? Porque no nos olvidemos que el cianuro de potasio es una sal que por hidrólisis, cianuro más agua, que me da ácido cianhídrico más oxidrilo. Este es el oxidrilo, este es el que reacciona y le da origen al hidróxido de plata. Entonces, no es que se le está formando por ese precipitado coloidal que usted dice cianuro de plata. Y si usted ahora agarra y me dice, pero ¿y cómo existe este precipitado de cianuro de plata? Sí, es más, existe hasta una estructura compleja. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Trabajar, por ejemplo, con una concentración 1 molar. Si yo trabajo con una concentración 1 molar, de seguro que ya no voy a garantizar de que voy a tener el cianuro de plata, sino, perdón, el hidróxido de plata, sino voy a tener el precipitado de cianuro de plata. Y si sumado a eso, usted trabaja con cianuro de plata, cianuro de potasio, perdón, sólido o muy concentrado, lo que usted va a tener aquí va a ser una estructura compleja que se llama diciano de plata 1 o diciano argentato y esto es incoloro. Entonces, fíjense ustedes cómo la concentración de lo que va, en este caso, pasó de ser reactivo precipitante, pasó a ser reactivo la parte un ligando o acomplejante. Entonces, mucho cuidado. Lo mismo pasa, por ejemplo, hagamos otro, cuando usted tiene, que suele pasar,
No es muy común en este caso, pero suele pasar. No, es igual. Plata más carbonato. Usted le agrega plata más carbonato y dice precipitado coloidal. Nuevamente, el carbonato, ¿qué es? Es una sal básica y lo que reacciona es el oxidrilo y lo que usted tiene es un hidróxido de plata. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Lo mismo pasa con el sulfuro. Si usted dice, ah, ya tengo este cobre más sulfuro, veamos, o hierro más sulfuro, veamos lo más fácil. Otro ejemplo. Les estoy dando varios de los que han hecho en práctica de laboratorio. Hierro. Le voy a agregar sulfuro de sodio. Hagámoslo como sulfuro de sodio. Le voy a agregar sulfuro de sodio. Entonces usted dice hierro más sulfuro de sodio precipitado coloidal color mostaza más o menos, ¿no ves que le da un color mostaza, medio amarillo, etcétera? Y usted dice, este es el sulfuro ferroso. ¿Cuán lejos de la realidad? ¿Por qué? Porque este de seguro que está diluido, de seguro que preparado el año pasado, el anterior semestre y encima contaminado porque usted le ha cambiado las tapas de los goteros y lo que menos usted tiene es el sulfuro ferroso. Y usted dice, pero ¿acaso hierro más el sulfuro no me da sulfuro ferroso? Resulta que en primer lugar este no es color mostaza, es color marrón oscuro tirando a negro. Ah, no, pero es que seguro que algo pasó. Sí, pasó que no está teniendo usted el sulfuro ferroso, está teniendo el hidróxido ferroso. Otra vez, y si usted dice, ¿por qué? Pues voy a tener el sulfuro ferroso. Porque esto es una sal, sodio más sulfuro. ¿Qué pasa por hidrólisis? El sulfuro. El sulfuro más agua, ¿qué me da? Sulfuro ácido más oxidrilo. ¿Quién está reaccionando? El oxidrilo. Y entonces usted me dirá, ¿y cómo hago para obtener el sulfuro ferroso? Esto generalmente se prefiere que sea sulfuro de hidrógeno que se burbujea o que esta sal esté en altas concentraciones o una solución relativamente fresca como para vencer el producto iónico y se me forme el precipitado marrón oscuro de sulfuro ferroso. Entonces, por favor, aquí la aclaración para su parte práctica, para su examen de laboratorio, que justamente ayer lo encontré a su auxiliar y me dice, ya vamos a completar la parte de cualitativa. Nosotros vamos a rendir un examen de laboratorio entre lo que va el primer parcial, entre que terminemos el primer parcial y el segundo parcial desde la práctica uno hasta antes de marcha analítica. Después marcha analítica uno 2 3 4 y 5 entra. Evaluación recién en el segundo parcial. Entonces, aparte rendimos. Y en esa parte van todos estos detalles que estamos viendo y que vamos avanzando en la parte teórica y que ustedes van reforzando en la parte de laboratorio. Muy bien, entonces hay que tener cuidado con estos detalles. No es que hierro más sulfuro de sodio, precipitado coloidal, color mostaza, sulfuro ferroso. Nada que ver. Esto no es el sulfuro ferroso, esto es el hidróxido ferroso. Si fuera el sulfuro ferroso, ¿qué tendría que haber pasado? Esto debería estar más concentrado, sólido, sulfuro de hidrógeno, y aquí obtener un precipitado de sulfuro ferroso de color negro. Muy bien, entonces estamos viendo que los hidróxidos se pueden obtener no solamente por el agregado de oxidrilo, como a veces a ustedes se les pregunta. ¿Cómo obtengo un precipitado de hidróxido? Y ustedes dicen, agregándole solo oxidrilo. No,
puedo agregarle hasta una solución tampón. Yo le agrego una solución tampón y tengo un precipitado de hidróxido. Si le agrego amoníaco con cloruro de amonio, seguro, y si la concentración se da, puedo tener un hidróxido férrico, un hidróxido de plata, etcétera. Entonces nosotros vamos a ver, una vez que ya conocemos que los precipitados de hidróxido son coloidales, tienen color, incoloro, vamos a ver eh, el pH de precipitación de los hidróxidos como título. pH de precipitación de los hidróxidos. Ahí vamos a tomar dos cosas. Hidróxidos que no se disuelven, inciso A, hidróxidos, espera un ratito, vamos a ver. Hidróxidos en medio ácido, vamos a poner hidróxido en medio ácido. Ya, aquí. ¿Qué le pasa? ¿Qué fue lo que ustedes hicieron en la práctica número 2 de laboratorio? ¿Qué le pasa a un precipitado de hidróxido? Por ejemplo, eh, el hidróxido férrico o el hidróxido, sí, el hidróxido férrico. Si yo le agrego ácido, ¿qué le pasa a un hidróxido férrico si yo le agrego ácido? Se disuelve, se disuelve. Y si usted me dice, sí, pero resulta que en práctica nos costó bastante, he gastado todo mi gotero para disolverlo porque nos costaba, etcétera, etcétera. Sí, quizás si era un ácido más concentrado, bastaban unas gotas de ácido clorhídrico concentrado o ácido clorhídrico 2 molar, 3 molar, y esto se disolvía. Aluminio. Si yo tengo el aluminio, por ejemplo, y le agrego, si en vez de que fuera hierro, tuviera aluminio, y le agrego ácido, ¿se disuelve? También se disuelve. Aquí queda aluminio. Entonces, viene acá la aclaración. Todos los hidróxidos, todos los hidróxidos como precipitado se disuelven como precipitado, porque sabemos que no todos son precipitados. ¿Qué hidróxidos no son precipitados? ¿Ah? ¿Cuáles son? A ver, denme un ejemplo de un hidróxido que no sea precipitado. El Hidróxido de hidro- sodio. El hidróxido de sodio, perfecto. Hidróxido de sodio no es un precipitado de potasio, de litio, de cesio, de francio. Todos los del grupo 1 de la tabla periódica no son hidróxidos de precipitado. Pero si usted me dice magnesio, manganeso, cobre, zinc, hierro, ferroso, férrico, son precipitados. Entonces, todos los hidróxidos que son precipitados se disuelven en medio ácido. Hidróxido de magnesio se disuelve en medio ácido, sí. El manganeso, sí. Entonces, todo se disuelve. Ahora veamos qué pasa a los hidróxidos en medio básico. Ya está en medio ácido. Ahora veamos qué pasa en medio básico. ¿Qué pasa con los hidróxidos en medio básico? Muy bien, veamos ahora. Sigamos con el hierro. Yo tengo acá el hidróxido férrico. Listo, un precipitado color mostaza, coloidal, bastante, se forma bastante, y le agrego oxidrilo en exceso. ¿Qué es lo que pasa? Se sigue precipitando. ¿Se desaparece? No se desaparece. El precipitado sigue.
Entonces usted dirá, entonces quiere decir que todos los precipitados de hidróxido, cuando yo le agrego un exceso de base, no se disuelven. No, la respuesta es no, porque resulta que el aluminio, por ejemplo, si yo tengo hidróxido de aluminio y le agrego exceso de base, esto se hace incoloro. Automáticamente el precipitado desaparece porque se me forma una estructura compleja que se llama tetrahidroxialuminato o tetrahidroxi de aluminio 3, incoloro. Entonces ahora viene aquí la aclaración. ¿Todos los hidróxidos se disuelven en medio básico? No. Hay unos que sí y otros que no. ¿Quiénes son los que se disuelven en medio básico? Que es lo que ustedes han hecho la práctica número 2 de laboratorio. Si ustedes se fijan, ahí está la respuesta. Plomo, estaño, aluminio, son los hidróxidos más característicos que tienen la particularidad de disolverse en medio básico. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquel hidróxido, como el aluminio, que es capaz de disolverse en medio ácido y en medio básico, se conocen como hidróxidos anfóteros. Se conocen como hidróxidos anfóteros. Entonces, ¿todos los hidróxidos son anfóteros? No. ¿Cuáles son los hidróxidos anfóteros? Los que son capaces de disolverse en medio ácido y en exceso de base. ¿Quiénes generalmente son estos hidróxidos anfóteros? Zinc, estaño, plomo, aluminio, cromo también son los más característicos. Entonces, importante recordar eso, quiénes son hidróxidos anfóteros y quiénes son hidróxidos no anfóteros. Entonces hemos visto cómo se forman los hidróxidos, cuáles son las características de estos precipitados y su accionar frente a un medio ácido y frente a una base, estableciendo cuáles son los hidróxidos anfóteros. Ahora veamos cálculos del pH de precipitación de los hidróxidos. Cálculo. Está costando borrar la pizarra. Cálculo de pH de precipitación de los hidróxidos. ¿Qué tenemos que hacer acá? Así como calculábamos cuando empieza y cuando termina de precipitar un sulfuro, un cianuro de plata, etcétera. Ahora vamos a ver cómo hacemos para calcular los pH de precipitación cuando empiece y cuando termine de precipitar. Voy a hacer de manera general. Pongámosle que este sea un precipitado cualquiera. M le estoy colocando que pueda ser cobre, puede ser manganeso, magnesio, hierro más 2, etcétera. Que pueden ser más 3 también, sí. Bueno, listo. Yo voy a plantearme un KPS, esto es la concentración del metal por la concentración del oxidrilo elevado al cuadrado. Ya ahí, para poder calcular el pH cuando empiece y cuando termina de precipitar, ahora yo voy a separar la concentración de oxidrilo, va a ser la raíz de KPS dividido la concentración del metal. Para poder calcular cuando empieza a precipitar, voy a tomar valores críticos. El metal igual a 10 a la menos 2 y el metal igual a 10 a la menos 5.
Si yo tomo la concentración de 10 a la menos 2, voy a poder calcular primero el pOH cuando empieza a precipitar el hidróxido del metal. Y si tomo el valor de 10 a la menos 5, voy a poder calcular primero el pOH y después el pH cuando termina de precipitar. No es más. Entonces yo voy a tener dos valores de pOH, de pH, cuando empieza a precipitar y cuando termina de precipitar. Entonces, antes era solubilidad, ¿no ves? Ahora va a ser concentración. Cuando empieza a precipitar, cuando termina de precipitar. Cuando empieza y cuando termina de precipitar. Entonces, veamos. Hagamos los ejercicios, pero antes la gráfica. Una vez que yo tengo esos valores, voy a hacer la gráfica de pH ahora versus metal. Ya no voy a hacer gráfica pH versus solubilidad, porque mis valores críticos ahora, mis valores críticos, ¿qué vienen a ser? Mis valores críticos vienen a ser metal. Entonces veamos las gráficas. Veamos las gráficas. Hay dos tipos de gráficas. Vamos a hacer gráficas de hidróxidos anfóteros y de hidróxidos no anfóteros. Algo ahí, ya. Gráfica de pH versus metal o metal versus pH. Hidróxidos no anfóteros. Hidróxidos no anfóteros. Muy bien. ¿Qué vamos a colocar acá? La concentración del metal. ¿Qué vamos a colocar? El pH. Yo lo veo medio torcido esto. Creo que. Ténganlo, eso lo vamos a hacer más bonito. Y sigo viéndolo torcido. Lo ven derecho ustedes. Ahí está mejor, ¿no ve? Ahí, ahora sí. Ya. Entonces, acaba el metal y acaba el pH. La concentración 10 a la menos 2 y la concentración 10 a la menos 5. Voy a calcular un pH y voy a calcular otro pH. Entonces voy a tener una gráfica así. Esa es la gráfica para hidróxidos no anfóteros. Pero ¿qué pasa en los hidróxidos anfóteros? En los hidróxidos anfóteros la gráfica es diferente. La gráfica es diferente. Entonces nosotros vamos a tener metal, pH. 10 a la menos 2, un valor de pH. 10 a la menos 5, otro valor de pH. Y resulta que la gráfica viene así. No es igual. Quiere decir, suponiendo que me voy a inventar valores, me voy a inventar, vamos a hacer acá que sea 2 y acá que sea 5. Entonces nosotros diremos, si este hidróxido por debajo de 2, ¿cómo va a estar? Disuelto. Metal más oxidrilo. Entre 2 y 5, ¿cómo va a estar? En equilibrio. Y por arriba de 5, ¿cómo va a estar? Totalmente precipitado. Sin embargo, cuando yo me vengo a este tipo de hidróxidos o de gráficas de hidróxidos anfóteros,
Inventémonos otra vez valores. Supongamos que aquí sea 3 y acá sea 6. ¿Cómo va a estar y que este sea el aluminio, que es el más característico de los hidróxidos anfóteros? Suponiendo que me digan cómo se va a encontrar el aluminio de 0 a 3, yo digo disuelto. ¿Cómo se va a encontrar de 3 a 6 en esta porción? En equilibrio, parte precipitado y parte disuelto. Pero ahora, ¿cómo se va a encontrar de 3 a 14? Redisuelto. ¿Por qué? Porque se formó el tetrahidroxialuminato. Ya no voy a decir está totalmente precipitado. Entonces tengo que tener en cuenta aquí claramente lo que es una gráfica de un hidróxido anfótero y lo que es una gráfica de un hidróxido, perdón, de un hidróxido no anfótero y de un hidróxido anfótero. Entonces vamos a los ejercicios, muy sencillito, esto no tiene más ciencia. A ver, ejercicio número 1, calcular pH de precipitación del hidróxido férrico. Calcular el pH de precipitación del hidróxido férrico, no, del hidróxido ferroso. Vamos. Calcular el pH de precipitación del hidróxido ferroso con KPS 1.7 por 10 a la menos 14. Calcular el pH de precipitación del hidróxido ferroso con KPS 1.7 por 10 a la menos 14. Realice la gráfica correspondiente. Realice la gráfica correspondiente. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Planteamos nuestro hidróxido ferroso, hacemos nuestro KPS, concentración de hierro por concentración de oxidrilo elevado al cuadrado, despejo oxidrilo, me queda raíz cuadrada de KPS dividido la concentración de hierro más 2. Si la concentración de hierro más 2 es 10 a la menos 2, voy a calcular el pH cuando empieza a precipitar. Es decir, yo diré, la concentración de oxidrilo será igual a KPS 1.7 por 10 a la menos 14 dividido 10 a la menos 2. ¿Cuánto me sale la concentración de oxidrilo? 1,30 por 10 a la menos 6. 1,30 por 10 a la menos 6. Le aplico logaritmo y ¿qué obtengo? pH. Le resto 14 y tengo el pH. ¿Cuánto da? 5,89 en el pH. En el pH directo, ¿no? Sí. 5,89. Ya. Muy bien, ese es el pH para que empiece a precipitar el hidróxido ferroso. Ahora calculemos el pH cuando termina de precipitar.
10 a la menos 5, 10 a la menos 5. Hacemos lo mismo, solamente que ahí colocamos 10 a la menos 5. Se hace exactamente lo mismo. ¿Cuánto sale? 4,39, doctora. El pH, Sí, mire. 4,39. Bueno, 4, el pH debe ser. No, el pH. Ah, el pH, perdón. Claro, acá primero calculamos el pOH, de ahí le restamos 14 porque esto es la concentración de oxidrilo, ¿no ves? A ver, primero calculamos el pOH y después el pH. ¿Listo? ¿Cuánto? pH. A ver, Cielo Bustillo, ¿cuánto el pH? Valentina Rosado, Yanet Ardaya, 9,61. 9,62 sale el pH. Ya, 9, eso está más creíble. 9,62. Listo. Entonces, ahora hay que hacer la gráfica pH versus solubilidad. Borremos pizarra. Bien. 9,62 y el otro era 5,89. Hagamos la gráfica. Acaba el hierro más 2 y acaba el pH. Cuando la concentración del hierro más 2 es 10 a la menos 2, calcularon un pH de 5,89. Disculpe, doctora, es Sí. 8,11. 8,11 en el primero. Sí, eso me El salía. 10 a la menos. Pero igual también. A 8,11. Sí, sí. ¿Acá? Ah, ya. No son ustedes los que Ok. me dictan. Ya, 8,11. Ya, 8,11. El a 10 a la menos 5, ¿cuánto? 9,62. 61. 62. 61. Ya. ¿El hidróxido ferroso es anfótero o no anfótero? Han hecho la práctica de laboratorio. ¿Será anfótero o será no anfótero? ¿Cómo andamos? No anfótero. No, pues, No anfótero. Entonces quiere decir que este hidróxido ferroso entre, entre 8 y 9,62 está en equilibrio. Por debajo de entre 0 y 8,11 está disuelto. Y por arriba está totalmente precipitado. Si me dirían, demuestren qué condición se encuentra el hidróxido ferroso en medio de una solución de nitrato de sodio, por ejemplo. Esa es una sal neutra.
Me está diciendo en medio de un pH de 7. ¿Cómo va a estar? Totalmente disuelto. Demuestre cómo se encuentra en medio de una solución de hidróxido de potasio 1 molar. Yo diré pH 14. ¿Cómo va a estar? Totalmente precipitado. ¿Ven que es lo mismo que hemos venido haciendo? Exactamente lo mismo. A diferencia que en este caso el metal es el que toma los valores críticos de 10 a la menos 2 y 10 a la menos 5. ¿Sí? Muy bien. Un último ejercicio que es un poco la aplicación de esto. Les dicto. Demuestre si se puede separar a pH controlado demuestre si se puede separar a pH controlado una mezcla de hidróxido de magnesio con hidróxido de zinc. Hidróxido de magnesio con hidróxido de zinc. Hidróxido de magnesio con hidróxido de zinc. KPS del hidróxido de zinc 1,8 por 10 a la menos 14. KPS del hidróxido de magnesio 3,4 por 10 a la menos 11. Entonces, para ver si se pueden separar a pH controlado, lo que vamos a hacer es calcular primero los pH cuando empiezan y cuando terminan de precipitar cada uno de ellos. Entonces, empecemos. Ya tienen los datos y empecemos. Hidróxido de zinc. Hacemos exactamente lo mismo. Ay, da la casualidad que estos dos son al cuadrado, podrían haber sido al cubo. KPS igual concentración de zinc por concentración de oxidrilo elevado al cuadrado. Separo la concentración y me da KPS dividido zinc. Listo. Si la concentración de zinc es 10 a la menos 2, ¿qué quiere decir? Que voy a calcular el pH cuando empieza a precipitar el zinc. Entonces es 1,8 por 10 a la menos 14 dividido 10 a la menos 2. Entonces de ahí ustedes calculan el pOH y de ahí el pH. Y listo, dictan el pH. Aquí no hay ninguna ciencia oculta, es todo lo que ustedes ya saben hacer. Dividan 1,8 por 10 a la menos 14 dividido 10 a la menos 2. Sacan raíz, calculan, le aplican logaritmo, el pOH. Les restan 14 y tienen el pH. Vayan haciendo otro con el 10 a la menos 5. Uno hacen con 10 a la menos 2 y otro hacen con 10 a la menos 5. Ay, 8,13, doctora. 8,13. ya, 8,3. Y cuando termina de precipitar, entonces cuando termina de precipitar, el valor acá es 10 a la menos 5.
Cuando el zinc toma el valor de 10 a la menos 5, yo voy a calcular el pH cuando termina de precipitar. Listo. Nueve coma sesenta y tres. ¿Cuánto? 9,63. 9,63, doctora. 9,63. Listo. Ya tenemos el pH cuando el zinc empieza a precipitar y termina de precipitar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? El del magnesio. Bueno, en nuestro caso es lo mismo porque magnesio es con 2. Hacemos exactamente lo mismo, solamente obvio que va a variar el KPS y después todo es lo mismo. Magnesio. Hidróxido de magnesio, magnesio más 2 de oxidrilo, acá magnesio, listo, magnesio. ¿Se dan cuenta? Miren, los estoy trabajando sobre lo mismo para que vean lo que yo les digo. Hacemos todo lo mismo. Entonces, a cada KPS dividido la concentración de magnesio. Separamos. Perdón, pongámosle los datos. ¿Cuánto es la concentración del el KPS del magnesio? 3,4 por 10 a la menos 11, dividido 10 a la menos 2. De ahí saco el pH. ¿Listo? Nueve coma setenta y siete, doctora. 9,77 el pH cuando empieza a precipitar. Bueno, calculemos cuando termina de precipitar. 10 a la menos 5, 10 a la menos 5, ya, listo. ¿Cuánto saldría el pH? 11,26, doctora. 11,26. Muy bien. Ahora sí, ya tenemos del magnesio y del zinc, cuando empieza y cuando termina de precipitar. Veamos ahora la gráfica. El hidróxido de magnesio, ¿dónde está mi borrador? ¿El hidróxido de magnesio es anfótero o no anfótero? ¿El zinc es anfótero o no anfótero? Eso es lo que tenemos que manejar porque para hacer la gráfica. Ay, lo hice peor. Para peor la mejoría. A ver, ¿cómo es? ¿Es anfótero o El no de anfótero? zinc es Sí, es anfótero anfótero. y el magnesio no es anfótero. Ya. El zinc es anfótero y el magnesio es no anfótero. Efectivamente. Entonces, para hacer la gráfica tenemos que tener en cuenta ese detalle, porque si no nos vamos a equivocar. Ya. Si hacemos el del magnesio, el magnesio empieza a
El magnesio empieza a 9,77, termina a 11,21, ¿no ve? Listo, es así, es no anfótero. Pero ¿qué sucede con el de zinc? La gráfica del zinc. Zinc más 2. Empieza a 10 a la menos 2, un pH de 8,13, 10 a la menos 5, pH de 9,63. Y el zinc, al ser anfótero, viene así. De este otro lado se forma el zincato. Aquí está en equilibrio y aquí está disuelto. Acá está totalmente precipitado, aquí está en equilibrio y aquí está disuelto. Pero la pregunta es, ¿será que se pueden separar a pH controlado? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué pasaría en este caso? Si ustedes se fijan, el hidróxido de zinc termina de precipitar a 9,63 y el otro empieza a precipitar a 9,77. Yo tendría que tener un cuidado muy preciso en el pH. ¿Por qué? Para poderlos separar. Porque no se olviden que si yo a 9,77, ¿cómo va a estar ya el óxido de zinc? Va a estar disuelto. Va a estar disuelto, entonces ya no lo voy a poder separar. Entonces, para poder hacer una separación real, yo tendría que manejar este pH. Si quieren verlo de otra manera, como yo a veces se los represento, es así. La escala de 0 a 14. Voy a hacerlo correr acá, aunque digamos, el magnesio. Se va a poder ser. No va a poder. A ver, el magnesio empieza a 9,77 y termina de precipitar a 11,21. Así se puede. El zinc empieza a 8,3 y termina aquí, 9,63. Por eso le digo, tendría que haber una precisión, pero milimétrica, para poder separarlos a pH controlado. Porque al ser anfótero, ya cuando llega a un valor de 9,63 ya está totalmente, ¿qué? Está totalmente redisuelto aquí y se puede mezclar con el magnesio. Este es del zinc y este es del magnesio. Pero entonces ustedes, ¿qué responden? Se podría separar a pH muy controlado porque el hidróxido de zinc es un hidróxido anfótero, que a este valor ya de 9,77, que ya va a estar redisuelto por aquí, ya va a estar redisuelto. ¿Y cómo lo va a poder separar del magnesio? No va a poder. ¿Está bien? Bueno, no es más. Ese era el segundo ejercicio que corresponde a lo que viene a ser hidróxido. No hay más ciencia, a no ser que me digan, demuestren qué condición se encuentra, tal cual como hemos venido haciendo los ejercicios anteriores. Este es el último punto de lo que corresponde a equilibrio heterogéneo. Se supone que hasta aquí tendríamos que tener nuestro segundo parcial. Ya nuestro primer parcial, nuestro segundo parcial ya incluye complejos y óxido reducción.
estoy queriendo, Dios mediante, a no sé, estoy preocupada porque el día de ayer tuve que ir a la universidad por una reunión urgente, obligatoria en la carrera de medicina. Lamentablemente, la reunión era en un primer piso. No me quedó otra que hacer el esfuerzo de subir las gradas porque tenía que asistir a esa reunión. Anoche no dormí del dolor. Hoy amanecí con la rodilla hinchada, inflamada, no la puedo asentar la pierna, estoy dolorida, estoy con calmante. No sé realmente qué voy a hacer porque el solo hecho de ir, caminar todo ese trecho, desde el auto, desde la puerta de la universidad que me fui en taxi, llegar al módulo de medicina, subir esas gradas, más bien que una colega me trajo hasta mi casa porque ya no podía bajar las gradas, bajé, me senté, ahí lo encontré a su auxiliar, ahí me habló, me comentó cómo vamos en la parte práctica, quedamos en que ya les iba a avisar que vayan estudiando para un examen de laboratorio terminado los primeros parciales y vamos avanzando el segundo. Y bueno, veré qué hago, veré cómo soluciono. Voy a ver ahora de ir en la tarde estoy yendo a la fisioterapia, pero parece que no me está dando resultado para que en la caminata, como le digo, desde la puerta de la universidad, que me bajé en un taxi y me fui hasta el módulo de medicina y subí esas gradas, hoy amanecí fatal. Estoy con calmante, casi le suspendo la clase, les digo la verdad, pero tenía que cumplir, quería acabar de una vez. El día martes ya queda para ustedes, para que estudien. De ahí vemos qué día tenemos clase, no me fijé el rol, si hay, o va a ser, creo, seguido los exámenes, no sé, porque el de ustedes es el 4 tomamos examen el 4 de octubre. Y el próximo viernes yo tengo también examen con biomoléculas, voy a ver cómo hago. Ahí por lo menos ahí hay ascensor. El asunto es la caminata. Pero bueno, vamos a ver. Dicen que, como dicen, no está, el soldado no está perdido mientras está vivo. Entonces vamos a ver hasta dónde llega, hasta dónde puedo hacer mi esfuerzo. Bueno, muchachos, listo, quedamos ahí. Terminé todo el avance, tienen todo paso a paso, clases grabadas, tienen, creo, material, se les está dando ayudantía, es decir, ahora ya solamente depende de ustedes. Espero poder verlos el día sábado 4 en el día del examen. Listo, no es más, nos vemos, se cuidan, chau, chau.